9. ¿Cómo fue conquistada la ciudad de Jerusalén? La conquista de Jerusalén en el siglo XI a.C. fue uno de los acontecimientos más importantes en la historia del pueblo judío. Ningún otro hecho posterior influyó tanto en la vida y en el pensamiento de los hebreos como la toma de esta ciudad, que pasará a ser la capital perpetua de Israel. Sin embargo, a pesar de la importancia excepcional que tuvo este suceso, la Biblia apenas lo cuenta en 3 versículos, los cuales, para peor, están redactados de una manera tan oscura y confusa que prácticamente resulta imposible entender cómo fue la ocupación de la ciudad. Esto ha llevado a los estudiosos bíblicos a proponer, a lo largo de los siglos, las más diversas interpretaciones. Según la Biblia, el héroe que tomó la ciudad fue el rey David. El episodio está relatado en el segundo libro de Samuel, y dice así: el rey David con sus hombres marchó hacia Jerusalén para atacar a los jebuseos, que vivían en esa región. Le dijeron a David: no entrarás aquí, porque te echarán los ciegos y los cojos. Querían decir: no entrará David aquí. Pero David conquistó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Dijo David ese día: todo el que quiera atacar a los jebuseos que tome el Sine. Y a los ciegos y cojos, David los aborrece con toda el alma. Por eso se dice: ni los ciegos ni los cojos pueden entrar en el templo. ¿Qué significa este párrafo? ¿En qué consistió esa conquista? ¿Por qué la Biblia la cuenta tan brevemente, cuando otras batallas menos importantes son descritas con mayor amplitud? ¿Hay algo que el relator bíblico quiso ocultar? La ciudad de Jerusalén había sido fundada alrededor del año 4000 a.C. por un grupo de pobladores de origen desconocido. Se alzaba sobre una pequeña colina llamada Ofel, de unos 100 metros de altura, en el país de Canaán. En aquel tiempo Jerusalén no era aún una verdadera ciudad, sino apenas un caserío compuesto por un conjunto de grutas excavadas en las rocas que servían de viviendas a sus primitivos habitantes. Pero hacia el año 3000 a.C. llegó a Canaán un pueblo procedente de Siria que le cambiará la vida y la historia a la ciudad, eran los jebuseos. Apenas llegaron, estos inmigrantes se dieron cuenta de las ventajas que ofrecía la estratégica colina. Por una parte, contaba con una fuente de agua en los alrededores, lo cual resultaba indispensable para la supervivencia en ese caluroso territorio. Además, la colina estaba rodeada de profundos valles, al este, la demarcaba el Cedrón, al oeste, el valle del Tiropeón, al sur, la confluencia de ambos valles, y al norte, por una hondanada del terreno. Todo esto le otorgaba una excelente protección natural en caso de un ataque militar enemigo. Los jebuseos se apoderaron del lugar, y la ciudad pasó a llamarse Jerusalén, que significa fundación de Schelim, porque Schalem era el dios jebuseo del crepúsculo, al cual ellos le habían dedicado un santuario en lo alto de la colina. Con el paso del tiempo, y frente a las incursiones de los pueblos vecinos, los jebuseos comprendieron que era necesario proteger la ciudad con un muro de defensa para hacerla más segura. Así, en el año 1800 a.C. edificaron una muralla alrededor del poblado, la cual se convirtió en la primera fortificación que tuvo Jerusalén en su historia, y la que la transformó en una verdadera ciudad. Hacia el año 1200 a.C., aparecieron en Canaán las tribus israelitas, y con ellas el panorama cambió. Estas poco a poco fueron tomando posesión de las tierras, unas en la zona norte, en las regiones que más tarde se llamarán Galilea y Samaria, y otras en el sur, Judea. Así fueron conquistando las ciudades, las aldeas, los campos y las montañas. Estas conquistas eran pacíficas, pues los israelitas simplemente se establecían en los sitios que encontraban. Otras veces lo hacían mediante un pacto con los pobladores del lugar, de modo que se instalaban a su lado y se quedaban a vivir en el mismo territorio. Pero los israelitas no llegaron a dominar todo Canaán. En muchas regiones nunca lograron instalarse, como son la costa y la llanura. Hacia el año 1020 a.C. tuvo lugar un hecho de gran importancia: las tribus de Israel decidieron por primera vez tener un rey que las gobernara. Estaban cansadas de ser dirigidas por caudillos esporádicos, que surgían en momentos de peligro para defenderlas, pero que desaparecían en cuanto estos cesaban. A semejanza de los pueblos vecinos, querían tener estabilidad política y una conducción fuerte que les permitiera enfrentar a sus enemigos con mayor posibilidad de éxito. Así fue como eligieron a un miembro de la tribu de Benjamín, llamado Saúl, que se convirtió en el primer rey de Israel. Saúl consiguió durante su reinado varios éxitos militares, pero su vida tuvo un trágico final,
pues en el año 1008 a.C. fue vencido en una sangrienta batalla por sus tradicionales enemigos, los filisteos, instalados en la costa de Canaán. La batalla tuvo lugar en las montañas de Gelboé, y al verse herido y derrotado Saúl se suicidó. Para peor, en el combate murieron 3 de sus hijos, con lo cual las esperanzas de la familia de Saúl de continuar en el trono se derrumbaron. Ante esta situación, las tribus israelitas no se desanimaron y eligieron como sucesor a un joven llamado David, procedente de las tribus del sur. David, que por entonces era ya un experto militar, aceptó la propuesta y pasó a ser el segundo rey de Israel. Instaló su nueva capital en la ciudad de Hebrón, a unos 30 kilómetros al sudoeste de Jerusalén, y desde allí dirigió el país, ganándose el respeto y la estima de sus súbditos por su valentía y astucia. Cuando David llevaba unos 7 años como rey, advirtió un serio problema en la ciudad de Hebrón, donde él gobernaba, se hallaba ubicada en el sur, lo cual suscitaba la desconfianza de las tribus del norte. Estas no veían con buenos ojos a un rey procedente del sur y que además gobernaba desde el sur. Era necesario encontrar una ciudad que pudiera ser vista como más neutral por todas las tribus. Fue entonces cuando David dirigió sus ojos hacia Jerusalén. Esta seguía habitada por los jebuseos, y aunque los hebreos habían intentado varias veces tomarla, nunca lo habían logrado, de modo que finalmente habían aprendido a convivir pacíficamente con sus habitantes como vecinos. Más aún, habían hecho un pacto con ellos de no agresión, jurándose respetar mutuamente sus distritos sin invadirse ni atacarse. Al abrigo de este acuerdo, Jerusalén había crecido. Ahora ocupaba la extensión de unas 5 manzanas sobre la colina de Ofel, y su población alcanzaba ya los 2000 habitantes, los cuales habían llegado a construir una pequeña fortaleza para proteger mejor la ciudad en caso de ataque, a la que llamaron Sión. David se dio cuenta de que Jerusalén era la ciudad que necesitaba como capital, estaba estratégicamente ubicada sobre una colina, tenía la poderosa defensa de sus murallas, se hallaba a mitad de camino entre el norte y el sur, y era una ciudad neutral, pues nunca había pertenecido a ninguna tribu hebrea. Entonces tomó la decisión de marchar contra ella y capturarla. Era el año 1000 a.C. Lo primero que nos dice la Biblia es que, el rey atacó Jerusalén con sus hombres, es decir, con el pequeño ejército personal que él tenía, y no con el ejército regular formado por las tribus israelitas. De este modo, el triunfo se atribuiría al esfuerzo personal de David, y no a todas las tribus de Israel. Cuando los jebuseos se enteraron del ataque, quedaron sorprendidos. ¿Acaso no habían acordado un pacto de no agresión mediante una alianza? ¿Cómo ahora el rey de Israel planeaba una batalla contra ellos? De todos modos, se prepararon para el combate, de manera que cuando David llegó a las puertas de la ciudad para ponerle sitio la encontró guarnecida tras sus fortificaciones. Tenemos entonces el primer enigma del relato. Se nos dice que los jebuseos desde lo alto de las murallas le gritaron a David: «No entrarás aquí, porque te echarán los ciegos y los cojos». ¿Qué significan estas extrañas palabras? Al parecer, los habitantes de Jerusalén estaban recordándole a David la alianza que habían firmado. En efecto, actualmente los arqueólogos han descubierto que en muchos tratados y pactos antiguos solía recurrirse a maldiciones, palabras mágicas y maleficios como una manera de evitar que se rompiera el compromiso acordado. Por lo tanto, con esa expresión los jebuseos querían advertir a David, que, en caso de atacar Jerusalén, quedarían tan afectados por la maldición, que hasta los ciegos y los cojos de la ciudad podrían derrotarlo. Por eso, a continuación, el texto bíblico aclara, lo que querían decir era: no debe entrar David aquí. Sin embargo, David ya estaba resuelto a tomar la ciudad. La pregunta era cómo lo haría, porque, más allá de la supuesta maldición que la protegía, Jerusalén contaba con unas fuertes murallas que la habían vuelto inexpugnable a lo largo de su historia. Pero, según la Biblia, el rey David tenía un plan secreto: atacar el Sine. En efecto, el texto bíblico cuenta que, dijo David ese día: todo el que quiera atacar a los jebuseos que tome el Sine. ¿Qué era el Sine? Es el segundo enigma que encierra nuestro relato. Durante mucho tiempo, fue un misterio el alcance de esta palabra hebrea. Solo aparece aquí, donde se traduce como canal o túnel, y en el Salmo 42,8, donde se traduce como cataratas. Pero nadie entendía bien qué significaba, hasta que los descubrimientos arqueológicos revelaron su sentido. Y, con él, el plan secreto de David. Lo que sucedió fue lo siguiente: David sabía que Jerusalén tenía un punto débil, su fuente de agua. Era el centro neurálgico de la ciudad,
pues ella proveía a sus habitantes del líquido vital. El problema era que esta vertiente se hallaba fuera de las murallas, al pie de la pendiente oriental de la colina sobre la que se asentaba la ciudad. La fuente de agua, que manaba a intervalos regulares, brotaba dentro de una gruta cuya base tenía forma de pileta. A veces ésta se llenaba, y entonces el agua rebalsaba y salía de la gruta cayendo por la pendiente. En época de paz, las muchachas de la ciudad podían salir cada mañana por las puertas de las murallas con sus cántaros al hombro, descender hacia el valle y llegar hasta la gruta para buscar el agua que necesitaban ese día. Pero, ¿qué hacer en tiempos de guerra, cuando las murallas se cerraban y nadie podía salir a buscar agua? Los yebuseos habían solucionado el problema mediante un ingenioso sistema hidráulico. Habían excavado una serie de túneles, por dentro de la ciudad, a través de la roca de la montaña, hasta llegar a la gruta donde brotaba el agua. En caso de un ataque enemigo, los yebuseos bloqueaban herméticamente la gruta por fuera. El agua, entonces, llenaba la gruta, y al no poder fluir hacia el exterior, manaba hacia adentro, hasta la boca de los túneles excavados. Y una vez allí, con cuerdas y baldes se la hacía subir sin necesidad de salir de la ciudad. Ahora bien, ¿cuál fue la estratagema ideada por David para tomar Jerusalén? Averiguó dónde estaba la entrada de la gruta del agua, que había sido prolijamente sellada por fuera y camuflada, la desbloqueó, y así el agua volvió a manar hacia el exterior, en vez de entrar en el túnel interno, dejando a los yebuseos sin la posibilidad de sacar agua. Viéndose privados de este medio de supervivencia, los sitiados no tuvieron otra alternativa que rendirse y entregar la ciudad. El Sine, pues, no era otra cosa que la puerta de entrada de la gruta donde brotaba el agua. Según esto, la expresión «atacar el Sine» significaría simplemente desbloquear la puerta de la gruta. ¿Cómo se enteró David de la debilidad del sistema hídrico? Es muy poco probable que los yebuseos hayan permitido a un extranjero curiosear por el interior de la ciudad, y averiguar sobre los túneles secretos y los lugares estratégicos, de los que dependía la seguridad militar de la ciudad. Pero tampoco podían esconder demasiado celosamente aquella fuente de agua, que en tiempos normales de paz todo el mundo veía fluir y derramarse abundantemente hacia el valle del Cedrón. En definitiva, la puerta de la fuente de agua resultó ser un secreto a voces, para cuantos pasaban por las afueras de la ciudad, y el líquido sobrante que se derramaba hacia el valle era su talón de Aquiles. David, pues, no tuvo necesidad de espías ni de delatores para conocer el lugar exacto del Sine y la forma de tomarlo. El rey David conquistó la ciudad de Jerusalén sin una flecha, sin un muerto, sin heridos y sin combate alguno. Presionándolos con la falta de agua, simplemente obligó a sus habitantes a firmar un nuevo pacto mediante el cual le permitían a él instalar allí su corte, su capital, su palacio y su lugar de culto. Pero David no les exigió a los yebuseos que abandonaran la ciudad, sino que les permitió seguir viviendo junto a él y sus hombres. Por eso el relato de la conquista no menciona a ningún rey enemigo vencido ni depuesto por David luego de la toma de la ciudad, como es habitual en los relatos de conquista militar. La conquista de Jerusalén, pues, fue un episodio sin pena ni gloria desde el punto de vista castrense. Fue un hecho insignificante en los anales militares de Israel. Por eso el autor del libro de Samuel lo menciona poco menos que de pasada, casi con vergüenza, como quien tiene poco que contar y menos que festejar. Pero años más tarde, cuando Jerusalén se convirtió en la ciudad sagrada de Israel, y cuando David se convirtió en el rey más grande de su historia, entonces otro autor volvió a escribir la historia de David y la conquista de esta ciudad. Su relato está en el libro de las Crónicas. Pero esta vez no la contó como el libro de Samuel, sino de la siguiente manera: marchó David con todo Israel contra Jerusalén, o sea, Jebús. Los habitantes del país eran yebuseos. Y decían los habitantes de Jebús a David: no entrarás aquí. Conquistó David la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Y dijo David: el primero que ataque a los yebuseos será jefe y capitán. El primero en atacar fue Joab, hijo de Sarbia, y se convirtió en jefe. Las diferencias entre ambos textos son notables. 1. Según el libro de Samuel, la conquista de Jerusalén fue realizada por David y sus hombres. Según Crónicas, la realizó todo Israel, como si hubiera sido una gran epopeya nacional de las 12 tribus. 2. El libro de Samuel menciona la maldición de los ciegos y los cojos. Crónicas suprime este ritual mágico, para dejar lugar al relato de una campaña militar. 3. El libro de Samuel menciona el ataque del Sine. Crónicas lo suprime,
posiblemente por considerarlo poco honroso. 4. El libro de Samuel finaliza aquí el relato. Crónicas, en cambio, añade algo fundamental, que David realizó un ataque militar a la ciudad, con todos sus hombres, el cual terminó cubriendo de gloria a su ejército, y convirtiendo al general Joab en jefe y capitán del ejército. Sin duda el segundo libro de Samuel contiene el relato original de la modesta conquista de Jerusalén. El autor de las crónicas, en cambio, modificó la narración convirtiéndola en una auténtica hazaña nacional. Su intención no era mentir, sino interpretar el verdadero sentido de aquel episodio. Tuvo que ser una empresa gloriosa del pueblo de Israel, porque estaba destinada a ser la capital de Dios, la ciudad de la paz, el centro de donde emanará en el futuro la reconciliación, la fraternidad, el amor, la concordia mundial. Un proyecto soñado por Israel, pero que aún no se ha cumplido. Y que la humanidad anhela desesperadamente.